Hola, profe. Bueno, Hola a profe. todos. Vamos a esperar unos minutitos, porque sigo viendo que gente se va agregando. Así que vamos a... Bueno, buenas tardes a los últimos que se han incorporado y a los que están en el chat también. Somos un poquitos más todavía, pero no necesariamente se conectarán todos, así que bueno, parece que está estable el hombrecito que me indica que se están conectando. Bueno. Bueno, como saben, estamos empezando el nuevo curso de Micro 3, los teóricos se los voy a dictar yo, los días lunes y los días viernes, ¿sí? Los lunes ahora siempre va a empezar a las 5:15, una cuestión de logística mía con otros cursos no llego, así que lo vamos a empezar siempre 5:15, y los viernes sí, lo vamos a empezar a las 7. Con respecto a los horarios de consulta, lo que voy a hacer es siempre los viernes, voy a dejar 20 minutos, tratar de cortar 20 minutos antes, cosa que ahí mismo podamos saturar las clases de consulta. Obviamente, frente a un parcial, sí, ya fijaremos otro horario, pero en principio es como si fuera el viernes después de clase. Bueno, y los jueves, perdón, a las 7 a 9 también, van a tener la clase con Samuel Kaplan, ¿sí? Que son las clases de consulta, de prácticas. Ahí Samuel también les va a dar teórico-práctico, ¿sí? Muchas veces, dependiendo de cómo llegue yo. Bueno, para los que no conocen o no más o menos cómo es la dinámica de este curso, ustedes en los ciclos básicos aprenden conceptos y a graficar de economía y a graficarlos. En el curso de Micro 2 lo que aprenden es a modelizar, darle un formato a esas teorías, si se quiere. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es darle formalidad a esa modelización, ¿sí? Vamos a poner supuestos, propiedades, corolarios. Es un contenido muy fuerte en lo que es demostraciones de propiedades y utilización de propiedades. Muy fuerte, es pesado. Así que bueno, sobre todo la primera parte. Lo bueno es que cuando uno ya se está cansando, la última parte del curso es súper divertida, por lo menos así la encuentro yo, que habla sobre bienes públicos y externalidades, que son los dos grandes temas, ¿sí? En cuanto a fallas de mercado. Recuerden que fallas de mercado era cuando nos salíamos de la competencia perfecta, ¿no es cierto? Nosotros nos podíamos salir de la competencia perfecta por varias razones, una o varias simultáneamente, que era cuando no teníamos atomicidad en la oferta o la demanda, ¿sí? Cuando teníamos información asimétrica, cuando teníamos, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Fallas de mercado como las que dan lugar a las externalidades y a los bienes públicos, ¿sí? Hay interrelación entre los individuos. La parte de estos, cuando nos salíamos de esta teoría, de la teoría de competencia perfecta, ¿sí? Por pocos jugadores, ¿sí?
nos lleva directamente a la teoría de juegos, sobre todo juegos no cooperativos, que son los que nosotros en Micro 1 explotamos mucho, y también nos lleva a la parte de monopolio. Eso lo hemos explotado mucho. Lo que vamos a explotar ahora es las fallas de mercado que dan origen a los bienes públicos y a las externalidades. Y eso lo vamos a ver hacia el final del curso, que yo creo que es la parte más divertida, una de las partes más divertidas del curso. Bien. La primera parte nosotros vamos a tener 2 exámenes parciales para regularizar el curso, que lo tienen que aprobar con el 50% de la nota o más del contenido. Y después un examen de recuperación, que es que se recupera el examen que les ha ido mal, por decirlo de alguna manera. Bien. Acá tengo. Bien. Nosotros, si quieren, ya les doy las fechas que yo tengo que postulé para parcial. Son el 12 de abril, parcial 1, 21 de mayo, parcial 2, y el examen de recuperación es el 7 de junio. Si desde Dirección de Asuntos Estudiantiles me dicen que coincide con algún otro examen y hay que modificar, se los estaré avisando, pero en principio son esas fechas. Igual ustedes ya las deberían poder ver en Guarani, las grabé hace un ratito. En general, el contenido va hasta lo que se dio en la semana anterior, en la última clase, al parcial. Pero a grandes rasgos lo que vamos a ver en el parcial 1 es un parcial que tiene poco tiempo, uno se mira, es menos de un mes, si se quiere, ¿sí? Pero es un parcial donde es muy, no quiero decir mecánico, porque hay que aprender mucho, ¿sí? Hay que razonar mucho, pero digamos que es muy pesado, porque son muchas demostraciones, horarios, graficar, interpretar, ir de un lado para... ¿sí? Es un examen muy pesado, que no lo quiero juntar con otros temas, ¿sí? Ahí vamos a ver conjunto de producción, todo lo que es la unidad 1, conjunto de producción, función de beneficios y función de costes. Ustedes van a ver que muchas de las cosas que yo voy a mencionar, o por lo menos un 40% ya las han visto, y lo que vamos a hacer es darle una formalidad un poco más alta, mayor. En el parcial 2, yo creo que es casi todo tema nuevo, ¿sí? Es equilibrio general y teoría del portafolio. Entonces, ahí tienen un poquito, vamos a ir más lento y vamos a detenernos un poco más para practicar. Y después en el recuperatorio va el examen que de alguna manera les ha ido mal. Externalidades y bienes públicos va a ir directamente al examen final, que significa que el examen final, afílense porque esos temas van de cajón mal. No significa que los otros no vayan, pero estos con certeza. Si logramos adelantar en alguno de esos temas durante el cursado, veremos si se los pongo, si va al segundo parcial o no, pero en principio no debería. Eso es discutible. Bien, bibliografía. La bibliografía básica que yo voy a utilizar es el libro de Varian, ¿sí? El Varian avanzado, si que le saben llamar, se consiguen en la web, o sea, se consiguen comprándolo si uno quiere, tanto en versión digital como en formato papel, es muy fácil de conseguir, pero también se consigue en cualquier librería, bueno, aquí en Córdoba se consiguen fácilmente, pero si no, no es difícil conseguirlo por otros medios. Cualquier versión va a servir bien, va a andar bien, ¿sí? Profe, sí. ¿Ese Varian avanzado es análisis microeconómico? Exactamente, análisis microeconómico. Perfecto, yo lo tengo en PDF por si alguien lo quiere. Bueno, miren, ya está, ya les están facilitando la vida. ¿Qué más? Yo les voy a dar, ustedes tienen en la página web de la materia, del aula virtual, ustedes tienen ya el programa, es el programa que digamos que se aprobó, porque se aprobó el año anterior, o sea que es el que presentó Carlos Soboda, que era el quien daba la materia antes, lo presentó el año pasado, o sea que ese es el que está vigente ahora. Recién en octubre podemos con Samuel presentar algo para el año que viene. Así que en principio no podemos modificar mucho los contenidos, la forma de tomar exámenes, nada, pero bueno, vamos a adaptarlo siempre a nuestra forma de trabajar.
Y bueno, como bibliografía complementaria, en el programa van a ver que hay un montón de bibliografía que es muy útil, ¿sí? En la medida que la vaya utilizando, yo se las voy a ir haciendo notar. Igualmente está todo colgado en la página del curso 2021, está colgado en unas carpetitas todo lo que se daba en 2020, así que si alguien quiere incursionar ahí dentro y mirar, hay cosas del profesor Boda, cosas de Samuel, que para no tener que estar volviéndolas a colgar, las pusimos ahí y ahí eso tiene... puede utilizar como bibliografía de consulta, pero sin ningún problema. Profe, Bien, sí, Santiago. sí, una consulta, porque yo intenté ingresar al programa y me dice que todavía no está disponible para estudiantes. Link. Ya, No sé si lo voy a chequear ahora, puede ser porque yo muchas cosas voy cargando y a veces me olvido de poner el visible. Lo voy a chequear, me lo voy a anotar acá. Visible programa. Puede ser que no lo haya desocultado. Dale, gracias por avisarme, ya lo voy a solucionar. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna consulta en particular sobre un poco la logística? Recuerden, para los que se ingresaron al final, que las clases, yo siempre les voy a estar enviando el link de Meet. Mi metodología es similar a la de Micro 2, ¿sí? Además que en este caso para teóricos, yo les voy a, las diapositivas están ahí, y ustedes las pueden descargar. Vamos a trabajar sobre esas diapositivas, después ustedes leen todo el contenido teórico que hay por detrás, y bueno, no hay mucho más, ¿sí? Recuerden que la clase siempre los lunes va a empezar a las 1:15, ¿sí? Porque yo no llego con otro curso que tengo antes. Profe, una consulta. Sí, ¿Las Vicky. clases se van a grabar? Las clases se van a grabar, las voy a subir, van a estar disponibles durante todo el cursado, ¿sí? Las voy a subir a la, ¿cómo es que se llama? Al aula del hogar. Ustedes van a tener el link, igual que como teníamos en Micro 2, para los que cursan este último año. Ustedes pueden acceder, o sea que si quieren volver a chequear algo, ningún problema. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Profe, al Sí. igual que en Micro 2, ¿van Sí. a haber cápsulas? Nosotros tenemos un batallón, también al igual que Micro 2, de adscriptos, pero la diferencia es que no todos tienen mucha experiencia en el curso, ¿sí? Entonces, vamos a articular a través de algunas cápsulas, sí, pero vamos a ver cómo no necesariamente todos van a ser videos, algunas pueden ser notas o ejercicios adicionales. Muchas de las actividades de los adscriptos pueden desarrollarse durante el horario del cursado, pero siempre que haya cápsulas las vamos a subir, por supuesto, y es contenido de la materia. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Sí, Juan Cruz. El libro que nosotros vamos a tener que empezar a estudiar y resumir sería el de Varian Avanzado. En los teóricos yo me voy a basar en Varian Avanzado, ¿sí? Todo lo que esté en Varian Avanzado, que yo les diga explícitamente que algo no va todo, ¿sí? Todo, me refiero a los capítulos de referencia, no es que va todo el libro, pero hay muchos temas que yo por ahí los desarrollo de otro libro, o simplemente porque, bueno, a ver, se me ocurrió hacerle una variante y la presento, no es que tenga una bibliografía respaldatoria, o sea que todo lo que va en el curso, hay cositas que tomo de los apuntes que supo escribir Soboda en su momento. Seguramente Samuel les va a dar también la bibliografía que él va a utilizar para fortalecer la parte de prácticos. Así que... Porque lo que nos pasa en el Varian Avanzado, lo mismo que en el Varian anterior de Micro 2, es que por ahí los prácticos no necesariamente que tienen el libro al final de cada capítulo, a veces se quedan cortos en algunas cosas, ¿eh? O por ahí disparan con temas que por ahí la base no se dio tanto en el capítulo como para un ejercicio. No hay tanta relación, entonces siempre vamos a tratar de complementar nosotros. Bien, ¿alguna otra inquietud?
Perdón, profe, ahí hay unos ejercicios de práctico, por lo menos había en el aula virtual antes, no sé si siguen estando. Bueno, eso, consultale, todo lo que estaba antes en el aula virtual no se ha borrado nada, sigue estando en el aula nueva, sigue estando, en la 2021. Consúltenle al profe todo lo que es prácticos, cómo lo va a manejar él, ¿sí? Porque no tenemos una guía como en Micro 2, que es una guía y que está ahí, incluso con solución o no sin solución, no hay una guía en este. Simplemente él va presentando los ejercicios, los va desarrollando, les va dando tareas a ustedes. Toda esa dinámica se la consultan al profe. Perfecto, gracias. De nada, Tomás. ¿Ni alguna otra? Sí. Profe, sí. Disculpe, ¿puede dar un poco de información de cómo sería el final? Ya dijo que va a ir el tema de externalidades y bienes públicos, pero algo más que pueda comentar. O sea, al final, tanto regular como libre, ¿sí? Va todo lo que se dio en clase y libre, además, tiene que rendir todo el programa. Si no se dio algo en particular, también es un contenido. Lo que de acá al fin del curso podemos llegar a cambiar de idea, pero en general, lo que tenemos pensado hacer con Samuel es seguir un poco con lo que hicimos en los finales que tomamos en los 2 últimos turnos, que es el examen regular, tiene una serie de 4 o 5 preguntas a desarrollar, ¿sí? Que pueden ser teórico-prácticos. Mi particularidad es, yo hago algunas y Samuel pone otras, y mi particularidad es mucho, no solo hacer preguntas abiertas, explique tal modelo, ¿sí? No es algo que a mí me guste en particular. Por muchos motivos que no vienen al caso, pero en general lo que yo les voy a plantear es darle un setup, ¿sí? Las funciones de utilidad en una economía con 2 bienes, 2 estos, determinadas características, ¿sí? Determinados supuestos, y a partir de ahí les voy a hacer que desarrollen modelos o que resuelvan un ejercicio o lo que yo piense, lo que sea, ¿sí? Bien, gracias, profe. De nada. Y con respecto a los libres, suelo agregar 1 o 2 preguntitas más, o a las mismas preguntas le agrego un par de incisos más, simplemente para complementar el tiempo que tienen más tiempo los libres. Pero es siempre sobre la misma base de examen. No es que no estamos pensando hacer 2 exámenes separados, uno libre y uno regular, no lo estamos pensando, ¿sí? Por lo menos no ahora. Bien. No sé qué otra inquietud tienen. Profe, no sé si alguien preguntó acerca de los horarios de consulta. Sí, con respecto, Samuel me dijo que él ya tenía definido un horario de consulta del año pasado, que pensaba seguirlo, ya cuando el jueves tengan clase con él, consúltenle bien, porque me dijo y yo no me la acuerdo, honestamente. Los horarios de consulta mía van a ser los viernes al finalizar la clase, ¿sí? Así que, si por ejemplo tenemos un viernes al finalizar la clase consulta y el próximo el examen es justo el viernes siguiente, para que no tengan, por ahí les puede a última hora aparecer consultas, les pondré una consulta un miércoles antes del parcial, eso sí, adicional, pero de alguna manera siempre la vamos a hacer, los viernes voy a terminar un ratito antes y ahí larga la consulta, para que no se les haga tan extenso tampoco a ustedes. Bien. ¿Qué otra? Bueno, acá me hablan del análisis microeconómico. Sí, la tercera edición está perfecta. De hecho, creo, si no me equivoco, es la que yo tengo. Pero cualquier edición, los capítulos que nosotros vamos a utilizar están bien desarrollados en cualquier edición. Fíjense si el número pueda coincida o no. Bueno. ¿Alguna otra cosita? Ustedes bueno, tenemos 4 o 5 adscriptos que van a ir conociendo a lo largo del curso. Chicos, todos que esperamos sean todos muy buenos. Y recuerden que ustedes bueno, ellos saben que no pueden darles clases de consulta o algo así adicional a ustedes, ¿sí? No significa que no puedan canalizar inquietudes y ellos nos las canalizan a nosotros. Bueno. No sé si hay alguna otra inquietud con respecto al curso, a la regularidad, a la bibliografía, a la logística con la que vamos a trabajar con Samuel. Si no, yo ya arranco con el material de hoy. Profe, una última pregunta. Sí, Luciana. ¿Las consultas, solo en el horario de consultas o usted dispone de un email también? Sí.
El año, eso qué bueno que lo mencionaste, Luciana. A ver, seguramente habrá chicos que están cursando del año recursando la materia, ¿sí? El año pasado había un email que hacían consultas, enviaban exámenes, prácticas y tal. Ese email, con respecto a mí, no va a estar operativo, ¿sí? Si Samuel decide utilizarlo, se los va a avisar. Con respecto a mí, no va a estar operativo. Las consultas también por foro tampoco voy a responder consultas por foro que sean relevantes en cuanto a la logística, ¿sí? Profe, ¿cuál era la fecha de un final? O profe, pero no voy a responder ejercicios o temas, o no voy a explicar temas. O sea, las preguntas sobre el contenido de la materia se preguntan en clase de consulta. O sea, ustedes pueden plantearlas ahí si quieren, y bueno, yo las anoto, pero las voy a responder en clase de consulta, no en otro momento. No voy a estar tipeando, eso es lo que va. Gracias. Y otra cosa, y los parciales, sé que también en años anteriores ustedes han enviado los parciales, hacían el parcial a través del AVE, bueno, y después enviaban su respuesta a este correo que solían utilizar con el profesor Soboda. En este caso no lo van a hacer así, lo van a tener que subir a la plataforma, ¿sí? Al AVE. Nosotros siempre les vamos a dar las instrucciones una semana antes del examen. Así que, bueno, practiquen o tengan en cuenta que siempre el horario que nosotros le damos para examen, en el transcurso de ese horario tienen que sacar la foto, subir la foto, y eso lleva tiempo, porque por ahí el servidor es lento, porque uno se pone nervioso para sacar las fotos, porque después no las encuentra en el celular, por el motivo que sea. O sea que siempre prevean que tengan ese tiempo. Nosotros le vamos a dejar esos minutos, o le vamos a dar, si el examen dura 2 horas, les vamos a dar 2 horas 10, pero ustedes lo van a tener estipulado desde el vamos, esas 2 horas 10. Ustedes, si deciden utilizar los 2 últimos minutos para sacar las fotos y subirla, es riesgo de ustedes. O si les damos directamente las 2 horas es porque vamos a diseñar un examen que sea para menos tiempo de 2 horas. Entonces tienen dentro de esas 2 horas, ya tienen esos 10, 15 minutitos de subida de respuestas. Y no se va a recibir respuestas, ni abrir segundas instancias, ni absolutamente nada. Se abre el examen y se cierra. Y la metodología va a ser la de siempre a través del Meet. Nosotros vamos a estar conectados todos mientras ustedes realizan el examen. Después, si se utiliza, bueno, estos servidores que bloquean la computadora, eso les vamos a avisar llegado el momento. En principio no va a ser tipo multiple choice, o sea que el que se usó, o sea, el más común, que no me sale el nombre ahora, ¿alguno se acuerda? El CEP. El CEP sí permite, es más libre que el de multiple choice. El Respondus. Claro, el Respondus no lo vamos a utilizar, ¿sí? Porque es algo que uno tenga multiple choice, si no, no tiene sentido. Y el CEP sí es un poquito más flexible, también es más amigable, tengo entendido. Ese posiblemente lo podemos llegar a utilizar. Hay que ver cómo articularlo, pero lo podemos utilizar. Igual se los vamos a ir a avisar con tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud. No, lo que vamos a hacer entonces es, yo les voy a ir compartiendo, voy a poner a grabar, ¿sí? Y acuérdense que todos los que no están, entren siempre con el cuenta UNC, chicos, por favor, porque si no después uno se olvida por ahí de estar aceptando o lo que sea. Y vamos a, ahí está, empezó a grabar, vamos a compartir, voy a compartir la prese. Bien. ¿Ahí la están viendo, chicos? ¿A la prese? Sí, profe. Bueno, recuerden que yo ya no los veo más, así que cualquier consulta en voz alta, así yo puedo detenerme, ¿sí? No me escriban más por el chat. Bueno, el primer capítulo es conjunto de producción. Ustedes van a ver que gran parte de las cosas es más un repaso, lo cual está genial, pero vamos a incorporar distintas
formalidades que antes no teníamos, que van a ser muy necesarias para avanzar con la materia. Así que vamos a tomarnos el tiempo que haga falta aquí. En esta clase, o este tema más que esta clase, porque no creo que terminemos, vamos a empezar con cuestiones de notación y definiciones sobre temas de función de producción, plan de producción, conjunto de posibilidades de producción, conjunto de cantidades necesarias de factores y la función de transformación. Vamos a ver de qué va esto, vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo graficar, es cómo presentar la información y cómo vamos, empezamos a identificar el setup, ¿sí?, de un modelo. ¿Sí? Después nos vamos a detener en el conjunto de posibilidades de producción y vamos a analizar propiedades. Esto a mí me encanta, así que de cajón va un montón para los parciales. Me encanta, me encanta. Luego vamos a analizar un poco la tecnología a partir de ciertas informaciones, vamos a aplicar propiedades y vamos a repasar conceptos que ustedes ya conocen, porque siempre quedan dudas, de elasticidad de escala, homogeneidad y homoteticidad y elasticidad de sustitución. ¿Sí? Este es el primer gran tema que vemos. Y acá tienen la bibliografía básica, que es la de Varian. Lo que no significa que todo lo que yo vaya a dar en la clase esté en Varian, ¿sí? Hay muchas cosas que las saco del libro del profe de Soboda y otras cosas que saco de otros libros que por ahí no los cito porque es un cuartito de acá, un cuartito de allá, un cuartito de otro lado y no tiene sentido, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y aparte, entonces, con lo que esté en clase va a ser suficiente. En la medida si yo tengo un texto completo que les pueda facilitar, siempre se los voy a facilitar, se los voy a subir, pero si son pedacitos salpicados de distintos libros, no tiene sentido que los avasalle, ¿sí? Bien. Cuestiones de notación y definiciones, ¿sí? Nosotros siempre hemos trabajado con el problema de la firma, ¿sí? Chicos, tengo un eco, no sé, hay un micrófono abierto. Siempre hemos presentado, por ejemplo, el problema de la firma a partir de una tecnología uniproducto de dos factores. Ahora vale la pena aclararlo, ¿sí? Maximizamos una función de producción, donde tenemos el ingreso menos los costes, ¿sí? Y acá tenemos nuestros factores de la producción, sujeto a que tenemos una estructura, una tecnología determinada, ¿sí? O sea, nosotros podemos producir y a partir de esta tecnología, estás combinando los factores a partir de una función que no conocemos. Pero no viene el caso. Ahora vamos a introducir, en cuanto a notación, las tecnologías multiproductos y multifactor. Cuando hagamos referencia a tecnologías multiproducto y multifactor, este mismo problema lo vamos a poder expresar de esta manera. Simplemente, P va a ser, siempre lo voy a poner en negrita, ¿sí? Es posible que alguna se me filtre, pero trato que no. Si encuentran algún typo me avisan. Nosotros lo que vamos, la función objetiva, de nuevo va a ser estos I, vamos a ver qué son. P hace referencia al conjunto de precios que tiene la economía, ¿sí? Y estos precios van a ser precios de bienes finales, ¿sí? Y precios de insumos o servicios de los factores de la producción en general, ¿sí? Entonces vamos a tener este P que era, digamos, un escalar, ¿sí? El precio del bien final, W, que era el precio del factor de la producción L, y R, el precio del factor del capital, lo vamos a tener acá, un vector de PWR. ¿Y qué vamos a tener en I? En I vamos a tener un vector donde tiene todos los bienes y servicios que hay en la economía. Todos los bienes y servicios que hay en la economía. Porque este I, que nosotros tenemos acá como bien final, puede ser un servicio también, ¿no es cierto? Uno siempre habla de bienes, pero recuerden que puede ser un servicio. Y estos dos, ¿sí? Son los factores de la producción. Este es un bien y este es un servicio. Vamos a tener el vector de el I, que hace las veces de bien final, o servicio final, y de insumo L y K, ¿sí? Sujeto a que una determinada tecnología, o sea que significa que este vector, ¿sí? Que relaciona bienes con insumos, ¿sí? Pertenece a un determinado conjunto de posibilidades de producción. Todavía no lo hemos definido, pero en notación lo que vamos a hacer es cambiar a la notación factorial, ¿sí? Y acá nosotros no solo podemos tener un único elemento de bien final, podemos tener Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, entonces acá podemos tener un montón, esta restricción puede tener un montón de relaciones de producción, no necesariamente una, porque es multiproducto y multifactor. Bien,
Acá está un poquito más claro el tema. El tema del vector de precios no suele generar conflicto, pero el vector del vector I suele a veces tener una acepción particular. Y se lo define como el vector de las cantidades netas de los n bienes o servicios, podemos poner también, de un determinado proceso productivo. Cada uno de esos bienes puede ser factor, ¿sí?, y bien final a la vez. O puede ser solo bien final, o solo puede ser factor de la producción, o puede ser las dos cosas. Entonces nosotros tenemos n bienes y servicios en un determinado proceso productivo, en una economía. Nuestro vector I va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub n, que pertenece a los reales, en n, porque tenemos n bienes. Y siempre que tengamos estos valores, los Y sub j que sean positivos, ¿sí?, significa que de ese bien se utiliza más. Hay más bien final que insumos utilizados. ¿Qué significa? Pues si esto es positivo, puede ser, por ejemplo, una botella de vidrio, ¿sí? ¿Sí? O una placa de vidrio, vamos a ir más. ¿Estamos de acuerdo? Esa placa de vidrio se utiliza como bien final, ¿sí? Ahora, esa placa de vidrio también se puede utilizar como insumo para producir, ¿qué? Y para producir ventanas, puertas y ventanas, ¿sí? En ese caso, ¿sí?, también vamos a utilizar Y sub j como insumo. Si el Y sub j al final termina siendo positivo, es porque en la economía, en términos netos, hay más bien final, unidades de bien final, quizás metros cuadrados de vidrio en placa, por decirlo, que lo que se utilizó como insumos. También puede ser que esto sea positivo porque en realidad no se utiliza nunca, es algo que no se utiliza nunca como un insumo, es un bien final que no hay forma de utilizarlo como insumo, y si es netamente siempre negativo es porque solamente puede utilizarse como insumo y no como un bien final, por ejemplo, algunos productos químicos, ¿sí?, en farmacéuticos y tal. Entonces, siempre vamos a tener cantidades netas. Una simplificación que muchas veces vamos a utilizar es que si en el vector tenemos elementos positivos, los elementos positivos son bienes o servicios finales y punto. Y vamos a utilizar los negativos para insumos. Pero no tiene por qué ser así. Yo puedo tener un bien que aquí es positivo, pero que también puede ser a la vez insumo. Pero que en términos netos hay más en la economía de bien final que de insumo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió esa notación? Sí, profe. Sí, profe. Los factores y los productos, como siempre, se van a medir en flujo, cantidades por unidad de tiempo, ¿sí? Aunque uno no lo aclare, eso siempre está, ¿sí? Bien. Función de producción. En el caso de la función uniproducto, me interesa detenerme en hacer un pequeño detalle, ¿sí? En una pequeña definición. Cantidad de producto final y que se puede producir como máximo con una determinada cantidad de insumos a partir de una relación que es a partir de esa función. Entonces aquí simplemente lo que hice es, en vez de utilizar, como tengo un uniproducto, una notación común que vamos a encontrar tanto en el libro como en las diapositivas, es simplemente llamarle X a los factores de la producción. Tengo ¿cómo es que se llama? El vector de factores de la producción y solo tengo un único producto. Una notación que muchas veces vamos a encontrar. A veces la vamos a encontrar así y otras veces simplemente para hacer un shortcut la vamos a encontrar así. Bien, y acá lo que me interesa en particular es no confundir el concepto de función con correspondencia, ¿sí? Ya algo en micro 2 les dije o les introduje, pero no necesitamos desarrollarlo acá. Un poquito más vamos a adentrarnos en eso. ¿Cómo definimos una función? Una función común. Aplica a producción, ¿no es cierto? Dados dos conjuntos, X e Y, la función f de X que va desde el conjunto X hasta el conjunto Y, es una regla que asocia a cada elemento de X, ¿sí?, a este vector X, un elemento de Y. Básicamente, ¿qué tenemos? De nuestro dominio, que este será nuestra X, este será nuestra Y, nosotros nos vamos a ir a cada uno de estos elementos, ¿sí? Yo le asocio un elemento del conjunto de llegada Y, ¿sí? Incluso puedo asociarle a dos elementos distintos del dominio, puedo asociarlo a un mismo elemento de llegada. O a todos puedo asociar el mismo, da igual. Eso es una función. ¿Qué diferencia hay con una correspondencia?
La correspondencia está definida sobre los mismos conjuntos, ¿sí? Tienen la notación del gamma y estas dos estrellitas, siempre que vean las dos flechas es de correspondencia, siempre que vean una es de función. Y fíjense que es una regla que asocia, una regla significa es una regla de si vale tanto, entonces vale tanto, ¿sí? Una regla lógica, que asocia a cada uno de estos elementos del conjunto de partida un conjunto, ¿sí?, que pertenece al conjunto de llegada. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá al elemento 1 del conjunto al elemento 1 le asociamos 0. ¿0 es un conjunto? Sí. Es un elemento, un conjunto formado por un solo elemento. Al elemento x igual a 2 le asociamos un conjunto. ¿Qué conjunto? El conjunto formado por 1 y menos 1, que pertenece al gran conjunto I. ¿Cuál es la diferencia? Después, al elemento 3 también le asociamos 2. Acá es todo muy simétrico, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Esto es una correspondencia, no una función. ¿Estamos de acuerdo? Una función siempre vincula un elemento, ¿sí?, con un elemento del dominio con uno del rango. En cambio, la correspondencia, a cada elemento del dominio le puedo asociar varios elementos del rango, le puedo asociar un conjunto de elementos, ¿sí? Por definición, entonces, toda función es correspondencia, pero no a la inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá estoy asociando a cada elemento del dominio, un elemento del rango, y bueno, son conjuntos formados por un solo elemento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió la definición teórica muy simple, ¿no? Seguramente en mate, no sé si lo han visto, pero quiero traerlo a colación, las definiciones son un poquito más elaboradas. ¿Se entendió esta definición? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me para. Veamos ejemplos. ¿Por qué me interesa esto? Pues nosotros en el micro utilizamos muchas veces funciones y muchas veces correspondencia y metemos todo en la misma bolsa, ¿sí? No es que vaya a ser... ¿Y qué es lo que pasa? Yo les dije que acá les vamos a dar propiedades y les vamos a enseñar a formalizar un modelo. Entonces tenemos que... Quizás no les voy a hacer tanto hincapié en qué propiedades son para funciones y qué para correspondencias, solamente cuando sea necesario, pero sí que sepan en dónde están parados en cada caso. Una función, acá tenemos un ejemplo de función cualquiera, acá yo puse x, una función de producción, si se quiere, media extraña, ¿sí? Incluso les puse el ejemplo en donde para dos elementos distintos, ¿sí?, del dominio tengo un solo elemento en el conjunto de llegada. Eso es posible. Y acá tenemos una correspondencia. Fíjense que para cada uno de los elementos del dominio, ¿sí?, es como que es gruesa, es una función gruesa, ¿sí? Todos estos elementos pertenecen al conjunto de llegada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde vamos a ver este tipo de funciones en micro? Ustedes se preguntarán, y ustedes ya las conocen, la tecnología Leontief. La tecnología Leontief no es una función. ¿Sí? Por más que nosotros en la jerga de todos los días le llamamos una función de producción de tecnologías Leontief, en realidad es una correspondencia. El nombre correcto es correspondencia. Porque en este tramo nosotros tenemos una función, y en particular es una función en donde a cada elemento, a todos los elementos que pertenecen a todo este segmento, ¿sí?, se les corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Pero acá tenemos un elemento, particularmente le llamé x1, en donde tiene como rango un conjunto de llegada, ¿sí? Tenemos un conjunto de elementos dentro del I, ¿sí? Bueno, acá tenemos una función común, ¿sí?, y acá tenemos una correspondencia. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar cuando tenemos rectas presupuestarias quebradas, cuando tengamos tecnologías Leontief, cuando tenemos algún tipo de elasticidad, de funciones de demanda, ¿sí? Tenemos que ustedes han visto por totalmente verticales, ¿sí? En realidad lo que estamos teniendo es una correspondencia, por más que uno dice que es una función, ¿sí? Recuerden, toda función es una correspondencia, pero no a la inversa. Bien. Primer elemento que vamos a introducir es el plan de producción, ¿sí? Vamos a llamar plan de producción I a la lista de las producciones netas de los distintos bienes. Simplemente es el listado de cosas que son, de alguna manera, de relaciones, ¿sí?, entre producciones netas de distintos bienes. Por ejemplo, en una tecnología uniproducto, ¿sí?,
nosotros podemos decir, vamos a describir esta tecnología, sea el bien final I, que puede producirse combinando dos factores de producción, X1 y X2, y sean los vectores. Acá fíjense cómo es una tecnología uniproducto, único factor I, y además X1, X2 solamente son factores. Ya les está diciendo que íbamos a tener el elemento A, tenemos el elemento A está formado por el vector A, la tripla, y X1, X2, 1 menos 1 menos 2, que significa que se produce una unidad de bien final, Y es igual a 1, combinando una unidad de factor, como está con la sigla menos 1, sabemos que es un factor, ¿sí? Y dos unidades de factor, 2, porque también tiene el menos 2. ¿Sí? Esta tripla, no, ustedes la tienen que ver y directamente ya sabemos cómo es ese punto en el plano. Punto B, 1 menos 2, 2. Una unidad del bien final se produce a partir de dos unidades de ambos factores, en realidad, del factor X1 y del factor X2. Y acá tenemos el punto C, dos unidades de bien final que se produce a partir de dos unidades de cada uno de los factores. Entonces, el plan de producción va a estar formado por el conjunto de esos elementos, de esas triplas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un plan de producción. Otro plan de producción puede incluir otros vectores, el vector H, J y Z, y así sucesivamente. Esto Samuel le gusta mucho hacer, por lo que me ha contado, hacía preguntitas a partir de dar los datos de esta manera. ¿Sí? Es interesante. Ejemplo con tecnología multiproducto. ¿Sí? Sean los bienes I1, I2 y I3, que son bienes finales, a la vez que factores de la producción. ¿Sí? Entonces ahora le puse dos vectores nada más. El vector, y acá siempre acuérdense de poner el orden para que uno tenga una idea en este caso, porque allá el signo I1, I2 y I3, ¿qué significa? Tengo un 1, menos 1 y menos 2. O sea, en términos netos voy a tener una unidad de bien final 1, menos una, o sea que en términos netos utilizo un factor de la producción, una unidad del Y sub 2, y en términos netos utilizo dos unidades del Y sub 3. ¿Significa que no hay Y sub 3 como bien final? No. Significa que puede haber 5 unidades de bien final de Y sub 3, pero con insumos se utilizaron 7. Entonces, en términos netos, tengo menos 2 unidades de bien final. En estos casos, yo nunca voy a saber exactamente, salvo que me den más información, si yo sé los valores netos, pero no sé si quizás si Y sub 3 hay bien final o no hay bien final. Capaz que este vector te está diciendo, no, en realidad en esta economía Y sub 3 siempre es un insumo. Y este menos 2 no solo es neto, sino que es absoluto. ¿Sí? Son dos unidades utilizadas de factor Y sub 3. Acá tenemos el punto B, tenemos Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 1 tenemos una unidad, de I sub 2 tenemos menos 2 unidades, y de I sub 3 tenemos 2 unidades. Que significa que hay una unidad, en términos netos, una unidad en esa economía de bien final de 1, y dos unidades, perdón, de bien final 3. ¿Sí? Y si utilizaron menos 2 unidades, ¿sí? De bien final, se dispone de menos 2 unidades de factor de la producción Y sub 2. Que si se utilizó también factor Y sub 1 para producir Y sub 3, o Y sub 3 para producir Y sub 1, o si además hay bien final Y sub 2, no lo sabemos. Solo sabemos que en términos netos, tras el proceso productivo, me encontré con una silla, dos litros de pintura y menos 2 unidades de factor de la producción. ¿Sí? Y el plan de la producción va a ser, de nuevo, el conjunto formado por esos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una consulta. Ahora vamos. Esto simplemente es notación, ¿sí? Para ir adentrándonos en otros conceptos un poco más complejos. Sí, contame, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es la siguiente. Nosotros definimos el plan de producción con una lista de producciones netas, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿no debería ser que cada vector A, B y C sea cada uno un plan de producción del conjunto y no el I, que es un conjunto de vectores, digamos? No sé si me explico. No. A ver, o sea,
Me explico a ver si lo puedo explicar La mejor. lista, cuando decimos lista, ¿sí? Es como decir un conjunto, es una enumeración, ¿sí? Entonces, el plan de producción I es la enumeración de todas las producciones netas de distintos bienes, ¿sí? Yo puedo tener esto, en esta economía puedo tener la opción A, puedo tener la opción B, puedo tener una opción C, ¿sí? Entonces, la lista, el conjunto de todas esas, A, B, C, no sé, todas las que tenga, acá esto es discreto, ¿sí? Después esto lo vamos a llevar a términos continuos, pero bueno, ahora es discreto. Entonces, esa lista es el plan de producción I. Claro, o sea, ¿Qué? yo lo que A voy ver. es esto, digamos. Sí. I1, I2 y 3 son los mismos bienes en cada uno de las, tanto en A como en B son los mismos, ¿verdad? Sí, por definición, puede ser, no sé, Perfecto. manzana, peras y, no sé, carozos, no sé, lo que Perfecto. sea. Entonces yo lo que digo es, A y B, o sea, como Ujú. lo entiendo yo, deberían ser dos planes distintos del mismo conjunto, son dos posibilidades de producción del mismo conjunto que vienen determinados por la tecnología. ¿Me explico? No los dos juntos un solo plan. Yo con la tecnología que tengo puedo producir A o puedo producir B. Y voy a tener un conjunto. A ver, supongamos que podés producir A y podés producir B, ¿sí? Son dos opciones, ¿sí? Son dos opciones que están disponibles ahí de alguna manera o que planeas y crees que podés tener disponibles, ¿sí? Bueno, el conjunto de todas esas opciones, nosotros acá lo llamamos I, ¿sí? Ese sería el conjunto de alternativa de producción, digamos. Sí, no quiero llamarle alternativa de producción, pero sí. Ah, perfecto. Es el conjunto de todas esas posibilidades o esas, de alguna manera, combinaciones deseables, ¿sí? Perfecto. Después vamos a ver qué es posible, qué es eficiente, qué es... pero es al mismo conjunto. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí me quedó claro, entonces. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Es como si fuera, fíjense que aquí yo le llamé A, B y C para diferenciarlo, pero fíjense que aquí en este elemento es como si yo tuviera A fuese un Y, B fuese un Y', el C fuese un Y triple prima, ¿sí? Tengo todos estos posibles conjuntos, ¿sí? Opciones, que todos pertenecen, el conjunto de todos estos vectores, ¿sí? Todos pertenecen al conjunto de planes de producción. Como si fuera, lo puse como genérico, a veces puede confundir la notación, sí. claro, son excluyentes, ¿no? O sea, yo no puedo hacer uno sin dejar de hacer el otro. No, yo puedo hacer, después vamos a ir al Yo puedo hacer A. Yo puedo hacer A, pero no puedo hacer B porque ya utilicé factores, o sea, son... claro, por eso. Yo no puedo estar tomando un café en Madrid al mismo tiempo que un café aquí en Buenos Aires. Claro, ¿sí? claro, por eso son mutuamente excluyentes, digamos. Claro, exactamente, porque ya se han utilizado factores, ya vamos a entrar un poco en detalle de eso cuando vayamos a las propiedades, pero sí, Claro, son elementos excluyentes. Sí. Siempre que nosotros combinemos el uso de insumos, ¿sí? Para producir un determinado bien, estamos hablando de tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, aquí yo les he dicho que en términos netos se produce una unidad de bien final, por ejemplo, el punto A, ¿no? Del bien Y sub 1. Y se utilizan como factores de la producción una unidad y dos unidades. ¿Sí? Estas, de alguna manera, es una tecnología, si se quiere, o está representando un punto de una tecnología, pero no sabemos si existe o no. No sabemos si es factible todavía, ¿sí? Es una posibilidad. Todavía el plan de producción incluye posibilidades, ¿sí? De ahí a que sean viables, ¿sí? Existe esa tecnología que combina de esta manera, ¿sí? O sea, que estos elementos sean viables y después que sean eficientes y llaman en coche, vamos a ir poniéndole un poquito más de formalidad al tema. Pero en principio son tecnologías, siempre que hay una combinación es tecnología. Lo que no estamos definiendo es si esa tecnología existe o no existe, si es viable, ¿sí? Porque por ahí si uno pone un ejemplo concreto, esto es una ridiculez, ¿sí? No lo sabemos. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí? Una pregunta, no me quedó muy claro
la diferencia entre plan de producción de una tecnología multiproducto y una uniproducto. En la multiproducto hay dos cosas. Fíjate que yo estoy señalando con el dedo, acá está el mouse. Es como que la costumbre, no se va a la costumbre de la presencialidad. Fíjate que en la uniproducto, yo ya te aclaré en la entrada, nosotros en un ejercicio, si queremos les vamos a ir aclarando, de que aquí I es un bien final. ¿Sí? Y que X1 y X, o sea que los otros elementos son son insumos de la producción. O sea que este I a lo sumo va a ser 0 o positivo. ¿Sí? Y estos van a ser 0 o negativo. ¿Sí? En cambio, cuando yo les digo multiproducto, yo no estoy diferenciando qué es insumo y qué es factor. ¿Sí? Porque ambos, tanto todos los, que más, incluso los llamé siempre Y, ¿sí? Para despistarlos, si se quiere. Siempre que llamo X es como que ya le estoy diciendo que esos son factores. Pero si le llamo Y, es como que estos pueden ser insumos o pueden ser factores. Fíjate, el I sub 3, en estas dos, desde A a B, ¿sí? Nosotros tenemos que I sub 3 acá actúa como un insumo neto y acá como un bien final neto. ¿Sí? Pero en principio no es que I sub 3 por definición es un insumo. Por ejemplo, I sub 3 puede ser el choclo, ¿sí? El maíz, bueno, me van a decir, el que venga de zona agrícola me va a decir que bruta. Puede ser el maíz, ¿sí? El maíz en este caso se está utilizando como insumo de la producción, ¿sí? Básicamente se puede trabajar, capaz que para investigación, en esta tecnología te está definiendo algo vinculado a investigación para sacar unas semillas maravillosas, fantabulosas, ¿sí? Y en esta se está utilizando más bien como bien final. Acá esto estamos hablando quizás de un campo que produce maíz. ¿Y si fuese 0, profe? Si fuese 0, puede ser o que no se está utilizando, o que se está utilizando en iguales cantidades. Nunca lo vas a saber. Ah, ok. Gracias. Bien. Esto parece son cuestiones de notación nada más, que van a hacer referencia después. Ya Samuel les va a dar algunos prácticos, si no yo les voy a traer para la próxima clase. Algunos ejemplos, les voy a decir algunos de los adscriptos que haga algunas cositas así interesantes, para que vean cómo esta notación entra en acción a la hora de describir un proceso productivo, ¿sí? Para que lo vean más en términos prácticos, aquí, de qué va todo esto. Bien, vamos al conjunto de posibilidades de producción. Esto era un plan de producción, es el listado de todas estas cosas que nos encantarían, ¿sí? El conjunto de posibilidades de producción es el conjunto de todos los planes de producción que son tecnológicamente viables, ¿sí? Acá vamos a descartar todo lo que acá no tenga sentido en términos lógicos, ¿sí? Hay cosas que no tienen sentido. Y además vamos a poder incorporar distintas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, antes de leer esto, vamos al gráfico. Acá yo les hice un gráfico uniproducto unifactorial, muy simple, ¿sí? Tengo como factor X y como bien final Y. Siempre los gráficos, lamentablemente es una cuestión de escala, vamos a trabajar con los elementos más simples. Acá tenemos una tecnología, a partir de esta función de producción A, en verde, y en celeste la función de producción B. Entonces, esta tecnología nos está diciendo todo lo que es posible, todas las combinaciones X, Y, ¿sí? Que eran posibles. Quizás, acá pueden estar todos nuestros A, B, C, ¿sí? Hacia abajo, todo lo que está hacia abajo es posible. Fíjense que quizás nosotros teníamos acá definido un C, un J, un H, que la relación era por acá, era totalmente imposible. Por lo menos con la tecnología que disponemos, ni A ni B me permiten producir un punto como este. Entonces, todos estos elementos que acá podíamos llegar a tener, acá quedan excluidos automáticamente. Y si disponemos de dos tecnologías, ¿sí? Vamos a incorporar dentro del conjunto de producción los elementos, ¿sí? De ambas tecnologías. Las vamos a mezclar, no nos interesa. Todo lo que es posible. Por ejemplo, todos estos elementos que están aquí adentro, entre la zona de que pertenecen a la zona de la conjunto de producción, de la función de producción B, pero no a la de A, ¿sí? Van a pertenecer a nuestro conjunto de producción I. Y todos estos elementos también. Y también los elementos conjuntos, ¿sí? Entonces, dadas dos tecnologías, ahora sí ya tengo el formato de la función de producción.
representadas a partir de funciones de producción. Son tecnologías que son viables, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá tenía combinaciones de cosas, pero como no tengo una función de producción que me diga que estas combinaciones se verifican, yo no sé si son viables. Tengo una lista de cosas, ¿sí? De relaciones, pero no sé si son viables, ¿sí? Algunas de los elementos que yo tenía en esta lista pueden estar acá afuera y con la tecnología de la que dispongo, o de la que existe, y por ahí no es que en Argentina no dispone de esa tecnología, sino que simplemente no existe, yo no puedo producirlo, ¿sí? Entonces, conjunto de posibilidades de producción, justamente lo que es posible de producirse, lo primero es que vamos a descartar todo lo que no sea viable, ¿sí? Y segundo, puede que tenga distintas tecnologías, las vamos a combinar todas. Entonces, acá yo puse 2, puede haber 3, 4, 5, las que sean. Dadas 2 tecnologías, A y B en este caso, representadas a partir de la función de producción, acá ya aparece el elemento función de producción que antes no lo tenía. El conjunto de posibilidades de producción I puede describirse como el conjunto I, mayúscula, que pertenece a los reales, al R cuadrado, que en este caso es un factor y un insumo, ¿sí? Que son todos los pares XY, ¿sí? Tal que I es menor o igual que f de x, o sea, todos los I, ¿sí? Que están relacionados, perdón, de la función de producción A, o sea, todo lo que está aquí abajo, todo lo que es posible producir, como tope, aprovechando al máximo el insumo, o quizás no, o que I es menor o igual que f de x. Entonces ahí estoy incluyendo todos los elementos. Alternativamente puedo escribirlo como todos los elementos, tal que I sea menor o igual que el máximo, básicamente estoy de estas 2 funciones, estoy dando el contorno, ¿sí? Estoy dando el contorno. Cualquiera de las 2 definiciones son válidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió ahora la diferencia entre conjunto de posibilidades de producción y plan de producción? Básicamente, ¿sí? Acá la tecnología existe, las tecnologías, en los dos está el elemento de la tecnología. La tecnología es relacionar factores, ¿sí? Con bienes finales. Pero ¿qué pasa? Esa relación acá es hipotética, no sabemos si existe o si está disponible para nosotros. Acá existe para nosotros, es viable, es posible. Y para eso necesitamos definir, aparece el concepto de función de producción. Y además le agregamos las posibilidades de que haya varias funciones de producción, ¿sí? Tecnológicamente hay varias funciones que permiten esa viabilidad, y entonces el conjunto de posibilidades de producción incorpora todas esas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí, se entendió. Bueno. Profe. Sí. A fin de curso, a todos los que me responden que sí que se entendió, le voy a dar algo. Si los pudieran identificar, tendría que darles un punto, porque realmente es un laburo. Sí, hay una preguntita. Sí, por ahí, no sé si bajármelo un poco más a un ejemplo real. A ver. Conjuntos como A y B podrían ser, por ejemplo, sacar madera de un árbol con un hacha o con un pico, por ejemplo. Esos son planes de producción que no sabemos si son posibles. Y después, según el conjunto de posibilidades de producción, vendría a ser, como dice acá, el máximo de producción que puedo sacar, dependiendo de esas 2 técnicas, podría ser de producción. Te voy a pulir un poco el ejemplo. Vamos a hacer, porque hay elementos que están ahí como medios ambiguos. Suponete el conjunto, yo acá tengo el insumo. Pasa que acá, bueno, acá vamos a tener a el hombre, horas hombres, y acá vamos a tener la leña, ¿sí? O la madera, la leña. Ese hombre puede recolectar madera, o sea, todos los puntos, lo voy a hacer hasta muy grosso. Todos los puntos que pertenecen a este R cuadrado, todos, son combinaciones de horas hombre con cantidad de madera. Cantidad de leña, no sé, la pesa final del día, ¿no es cierto? Porque es por unidad de tiempo. Entonces son todos estos, acá tenemos 2 elementos, tendríamos el Y y el X, son todas estas posibilidades, ¿sí? Tengo, el plan de producción básicamente es el R cuadrado, ¿sí? Ahora, con la tecnología que yo dispongo, ¿qué tengo? Y te dicen, tenés una sierra motorizada,
fantástico. La sierra motorizada me permite como tope seguir, vamos a ponerle la función B, la celeste, me permite este proceso productivo. O sea, que me descarta todas estas combinaciones que yo las puse, todas estas posibilidades que yo puse, que la tecnología de la que yo dispongo las excluye. ¿Sí? Me está incluyendo todas las que están hacia abajo. ¿Sí? Como tope puedo llegar hasta acá. Pero puedo producir, por ejemplo, con 10 horas hombre, donde está más manito, puedo producir 10 kilos o 20 kilos de leña, o puedo producir 19, 18, 17, 16, ¿sí? Todos estos elementos también están viables. Después te dicen, bueno, pero también en vez de una sierra tengo un hacha, pero es un hacha fantástica, súper liviana, divina, maravillosa. Fantástico. La tecnología que representa la relación de lo que es posible de producir con esa hacha va a estar dado a partir de la función en verde, la función de producción A. Entonces, la función de producción A me permite producir con el hacha todo estos puntos. Me va a excluir no solo los que tenía, me va a excluir parte de lo que ya estaba excluido, ya también me la excluye, pero además me va a permitir producir este pedacito, algunos elementos que yo había excluido con la tecnología que habíamos dicho, de motosierra, pero que el hacha me lo permite. Entonces, el conjunto de posibilidades de producción y son todos estos elementos, ¿sí? Todas las posibilidades, todas las combinaciones de horas hombre con kilos de toneladas, creo que había dicho, de madera, ¿sí? De tronquitos, que son viables tecnológicamente con las tecnologías que dispongo. Acá dispongo de dos, ¿sí? No solo lo eficiente, no solo lo que está en la borderline, sino lo que está, todo lo que es viable. Y me va a descartar un montón de puntos que quizás yo los tenía enumerados en el plan de producción, porque era un proyecto, era un plan, y por eso se llama plan. Quizás a futuro cambie la tecnología, quizás es con el hacha o la motosierra y esta se desplace para arriba, y muchos elementos que pertenecen al plan, pero no al conjunto de posibilidades de producción, pasan a pertenecer al conjunto de posibilidades de producción. ¿Sí? Pero por ahora quedan excluidos. ¿Ahí se entendió mejor el ejemplo? Sí, me falta un poco. Gracias, profe. No, pero estaba muy bien, muy gráfico. ¿Sí? Tenemos estas dos formas de escribirlo. Esta forma está... ¿Sí? Disculpe, sería como la combinación de dos procesos productivos. O sea, lo que se puede alcanzar con la combinación de los dos procesos productivos con distintas tecnologías. Sí, pero fíjate que puedo tener una... Yo acá te lo puse en la más complicado, 2, 3, 4, pero podría ser una sola, ¿sí? El plan de conjunto de posibilidades de producción no necesariamente tiene que haber dos, puede que haya una sola tecnología. Yo dispongo solamente del hacha, no tengo motosierra porque estoy en el medio de la nada, no tengo generador eléctrico, no tengo forma de generar la electricidad para utilizarla, ¿sí? Entonces solo dispongo de esta. Esta tecnología me va a eliminar algunos elementos del plan de producción, y otros van a quedar ahí adentro que van a pasar a formar parte del conjunto de posibilidades de producción. ¿Sí? Perfecto, profe. El conjunto de posibilidades de producción no solo hace referencia a cuáles de todos estos elementos del plan de producción, ¿sí? Son viables, sino que además me permite combinar distintas tecnologías. Son viables con las tecnologías disponibles. Puede haber una, dos, tres, cuatro, las que sean. Profe, una consulta. Entonces, matemáticamente hablando, el conjunto de posibilidades de producción sería como el dominio de las funciones de producción. Yes. El plan de producción es todo R2. Bueno, sí, en este ejemplo sí. Podría, no sé, por ahí el plan de producción acá, por las características, llega solo hasta acá, porque no se puede producir más, porque, no sé, qué sé yo, ¿sí? Bien. A veces el plan de producción puede estar acotado, igual que el conjunto de posibilidades de producción, puede estar acotado, algo de esto vimos en micro 2, puede estar acotado por, no sé si este año, el año pasado seguro, el año pasado no, el anterior seguro, puede estar acotado por una cuestión de imposibilidad tecnológica, ¿sí? O puede estar acotado porque no hay interés, yo no necesito producir, yo todo esto lo estoy planeando para producir porque quiero cumplir con un contrato, y cumplir con el contrato implica una determinada cantidad de kilos, de toneladas como tope, entonces yo puedo poner un tope acá, entonces todos los otros elementos me dan igual, ¿sí? No los pongo dentro del plan de producción porque no quiero pasarme de los kilos que me ponen como tope en mi contrato.
¿sí? Después todo esto se va a ir acotando de acuerdo al problema en particular que estamos analizando. Profe, Sí. ahí ves, esta es la pregunta que yo le hacía antes. Digamos, nosotros estamos usando el mismo o sea, plan de producción. La primera parte lo definimos como hacían chicos como todo R2 positivo en este caso, ¿o no? En este caso, porque lo simplifiqué, lo hice como un continuo, lo hice un gran Claro. conjunto. Pero Pero podría defini- hacerme, pues, porque no me quiero poner a listar todas las infinitos elementos que puede haber. Son todos los puntitos que yo defina que están en un plan que de alguna manera me interesan, si se quiere. Claro, sí, en cambio ves acá en el conjunto, veíamos como si fueran los planes cada punto del conjunto, que son viables, ¿no? Exactamente. Acá Por eso era mi duda. está bien y está muy bien también, me gustó también lo que, repitiendo lo que dijo la señorita, acá lo podés ver como el dominio, es muy claro como el dominio, ¿no? El conjunto de llegada, ¿sí? En el conjunto de posibilidades de producción, el conjunto de los dominios, ¿sí? La unión de los dominios, ahí está, la unión de los dominios. Porque acá tenés el dominio de la función A y el dominio de la función B, la unión de los dominios. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Sí, profe. Pero fíjense que, bien, la unión de los dominios se los va a estar midiendo solamente acá. Para que tenga acá ya es un R cuadrado. Pero bueno, o sea, pero vale la forma. Ahora, yo no podría definir un plan diciendo, a ver, el punto dado por un Y y un X, ¿puedo definir eso como un plan también? El plan lo podés definir como elementos, ¿sí? O podés definir como conjuntos, pero generalmente nosotros lo listamos como elementos, pero puede ser, por ejemplo, como les dije yo recién, todo el R cuadrado puede ser, sí. ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Gracias, Bien. profe. Profe, perdón. Sí. Cuando yo elijo un plan de producción, automáticamente como que limito el conjunto de posibilidades de producción a la función de producción que más me conviene, o puedo usar distintas funciones de producción. No, cuando vos elegís un plan vos tenés un plan de producción, es como si fuese antes. Cuando vos le implementás una tecnología viable, ¿sí? Estás acotando ese plan de producción, ¿sí? A un conjunto, y estás definiendo un conjunto de posibilidades de producción. No necesariamente va a ser el eficiente, simplemente estás definiendo todo lo que es posible tecnológicamente, ¿sí? Si después decidís producir aquí en alguno de los elementos de la frontera, entonces vas a hablar de eficiencia productiva, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Claro, o sea, en base al plan de producción se define el conjunto de posibilidades con muchas funciones de producción. Claro, pero yo necesito introducir el elemento de la función de producción. Ok. Básicamente es el elemento de la función de producción, me define el conjunto de posibilidades de producción, y ahí veo cuál de todos los planes que yo tenía son viables, cuáles quedaron acá adentro, y cuáles quedaron afuera. Okay, Cuáles gracias. eran, imagina, castillos en el aire, y cuáles eran tantas veces que nos pasa, ¿no? Y cuáles, cuando le empezamos a dar formalidad a esos castillos en el aire, vemos que muchas opciones que decíamos que sí, no. Gracias. Sí, gracias. De nada. Bien. Conjunto de cantidades necesarias de factores. Conjuntos los solemos, yo trato de utilizar la misma nomenclatura de variant, ¿no? Lo sabemos llamar VI. ¿Qué significa? Es el conjunto de todas las combinaciones de factores, o sea, así como este conjunto de posibilidades de producción, el conjunto estaba definido sobre todos los elementos de la tecnología, insumo y factor, bien final. Acá el conjunto de cantidades necesarias de factores está definido solo sobre los factores. O sea, son todos los X, acá lo puse ya en negrita para no poner X1, ¿sí? Voy a tener todos los insumos de la producción que pertenecen, supongamos que tengo N insumos, que me permiten producir el nivel de producción I. Si ustedes quieren, en sus diapositivas, pónganle acá I sub 0 y acá I sub 0. ¿Sí? Si eso ayuda, está bueno. ¿Sí? ¿Qué significa? Que son todos las combinaciones de factores que me permiten producir por lo menos I sub 0. O sea, que significa que pertenecen al conjunto de posibilidades de producción.
¿sí? El conjunto de cantidades necesarias de factores y el conjunto de posibilidades de producción no quiere decir que es lo mismo, pero recoge la misma información y la pone de otra manera, ¿sí? La ilustra de otra manera. ¿Está claro? Fíjense, por ejemplo, en un isocuanta, acá está una definición de isocuanta, después la veamos, pero ustedes, fíjense el gráfico. Si yo tengo una tecnología de dos factores, o sea, este X, este vector es X1 y X2, ¿sí? Y yo quiero producir I sub 0, ¿sí? Acá tengo un isocuanta de I sub 0. Ustedes ya conocen la definición de isocuanta. El conjunto de cantidades necesarias de factor es todo esto que está aquí, ¿sí? Todo este conjunto. ¿Qué significa? Son todas las combinaciones de factor, todos los vectores X, ¿sí? X1, X2, que me permiten producir por lo menos I. O sea, me permiten producir lo de la isocuanta y más. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviese una tecnología con un solo factor, aquí ya le voy a llamar, aquí está el I y aquí está el X, tengo un único factor, no hace falta ponerle su índice. Aquí ya no tengo isocuanta, el concepto de isocuanta no existe, ¿sí? Simplemente lo único que puedo graficar relacionando es la función de producción. ¿Y qué es lo que? Yo quiero producir I sub 0, ¿sí? Acá yo tengo I sub 0, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son todos los X? ¿Cuál es el conjunto de X, de factores, que me permiten producir por lo menos I sub 0? Y este nivel, que le llamé X sub 0 justamente, me permite producir I sub 0, pero también todos estos elementos que están aquí, ¿sí? Superiores a X0, todos los X mayores o iguales a X sub 0, me permiten producir I sub 0. De hecho, me permiten producir más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, acá el conjunto de posibilidades de producción es este segmento. Acá el conjunto es un área, porque tengo dos factores. ¿Se entiende? ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió el ejemplo? ¿La ilustración? Profe, una pregunta. Sí. Con el primer gráfico, usted dijo que con las X que se encuentran a la derecha de X0 también pueden producir Y0. Ah, con este, sí. A la derecha, sí. Por ejemplo, si esta línea vos la extendieses, la función de posibilidades de producción por definición, ¿qué es? Todos los X que permiten producir como tope, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que nosotros ponemos? Y menor, menor o igual a f de x. O sea, vos podés producir hasta esto como tope usando eficiente, pero todo lo que está acá abajo lo podés producir también. Claro, pero sería ineficiente ya ahí. No importa. Ah, bien. La función de producción no habla de eficiencia. Hasta ahora no hemos, ¿sí? No habla de eficiencia. Acá, el conjunto, acá tampoco estoy hablando de eficiencia. Porque claramente ya eficiencia económica no va a haber en todos estos elementos. ¿Por qué? Porque esto, mientras más uso, más platita es, y yo, ¿para qué voy a producir I sub 0 con un punto como el que estoy marcando aquí, si lo puedo producir acá? Claro, bien. No estamos hablando de eso, simplemente de posibilidades. Conjunto de cantidades necesarias de factores, para, si quieren pongan V, que le llamamos, para producir un determinado nivel, y si quieren pónganle I sub 0, va a ayudar, ¿sí? Así se acuerdan después cuando lo vean, son el conjunto de todas las combinaciones de factores, acá hay uno solo, acá hay varias, por eso hablo de combinaciones, que generan al menos esas I sub 0 unidades de producción. O sea, son todos los X que pertenecen al conjunto que tenemos, no sé cuánto, si tenemos, en este caso sería R2, este sería R1. Que me permiten obtener vectores, o que me permiten obtener planes de producción que son viables tecnológicamente. ¿Por qué? Porque pertenecen al conjunto de posibilidades de producción. ¿Se entendió por qué necesitábamos poner todos los elementos? Todos estos elementos son planes. Ahora, si yo digo que pertenecen ahí, ya son planes tecnológicamente viables. ¿Sí? Ya es otra cosa. Profe. ¿Sí? Y un poco relacionado a eso, también surgió la pregunta en el chat. ¿Podría haber un punto en el conjunto de posibilidades que no estaba en el plan de producción? No. ¿No? No, por eso yo les decía que recoge la misma información, ¿sí? Pero porque por definición el conjunto permite producir al menos. Si te permite producir es porque es viable.
Estás utilizando ya la tecnología. Recoge los mismos elementos que teníamos aquí, pero los escribe de otra manera. Acá se foco, el conjunto foco son solo factores. Acá el conjunto foco son los elementos y X, ¿sí? Todos los bienes de la economía. Acá solamente hago foco en los factores. Pero al poner el elemento bien final, me está hablando del plan de producción, ¿sí? Pertenece al plan de producción. No puedo haber, por ejemplo, no puedo tener elementos en el conjunto de factores que estén acá afuera. No, tienen que estar dentro todos tienen que estar acá adentro. Son esos elementos escritos de otra manera. ¿Sí? Claro, entonces... Y que fíjate, mira, en una tecnología uniproducto, ¿sí? Este mismo gráfico te sirve para definir el conjunto de cantidades necesarias de factor y también el conjunto de posibilidades de producción. Porque este es exactamente esta misma, la FB, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que tenemos? El conjunto de posibilidades de producción es todo lo que está aquí abajo, ¿sí? Pero me relaciona y con X, o sea que es un área, es toda esta área, ¿sí? Es como si no estuviera la verde y hubieras pintado solo la partecita de acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, sí, ahora, el conjunto de cantidades necesarias de factor solo excluye, en la definición del conjunto, el foco es solo lo que es factor, ¿sí? Pero tiene que ser tecnológicamente viable, ¿sí? Entonces, fíjate que acá no es un área, sino que es un segmento. En este mismo gráfico, todo esto que está aquí abajo es el conjunto de posibilidades de producción. Ahora, el conjunto de cantidades necesarias de factor va a ser todo este segmento para producir Y sub 0. Si yo tuviese otro Y un poquito más abajo, bueno, sería un segmento más grande o un segmento más chico, ¿sí? Ahí ya voy a tener como que muchos conjuntos para cada nivel, ¿sí? Claro. ¿Se entendió ahí? Sí, entonces podemos decir que el plan de producción vendría a ser los conjuntos deseables y el conjunto de posibilidades de producción los conjuntos viables. Sí, podemos decir que son viables tecnológicamente, sí. Acá, fíjate que dice conjunto de todos los planes que son tecnológicamente viables. Claro. Y lista de producciones netas, pues esa lista puede ser un conjunto, sí, es un conjunto. Sí. Acá yo lo puse discreto para empezar a introducir el tema, pero podría haber sido una cosa continua, como habíamos dicho acá, un R cuadrado grande. Sí, y acá simplemente escribo esta misma información, pero haciendo foco, ¿sí?, en los factores de la producción para un determinado nivel de producción. Entonces acá voy a tener un montón de conjuntos de cantidades necesarias de factores, Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, pero todos hacen referencia a que sea posible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Profe, una pregunta. Sí. ¿El plan de producción puede llegar a tener en cuenta, por ejemplo, el descanso de un hombre o el deterioro de una máquina, algo así? ¿O solamente no contaría como factor o algo así? A ver, cuando nosotros tenemos un plan o un conjunto de posibilidades de producción. Tu pregunta me parece que un conjunto. Sí, lo había relacionado con un plan, pero me parece que sería un conjunto. Bueno, es más con un conjunto. ¿Por qué? Después vamos a ver cómo quedaría análogamente a un plan. Cuando vos tenés un conjunto de posibilidades de producción, acá lo podemos tener, por ejemplo, vos ya estás diciendo, ¿sí?, que el hombre se cansa y tiene que descansar o lo que sea. Por ejemplo, si este es un hombre, ¿sí?, ustedes ya conocen eso, ¿se acuerdan de la función genérica que nos decía? Bueno, con 1 hora él produce esta cantidad, con 2 horas produce menos, con 3 horas produce menos, el marginal, la producción marginal va decreciendo. ¿Por qué? Porque este hombre se está cansando o tiene que empezar a descansar y se va saturando ese hombre, ¿sí? Entonces ya llega, esta curvatura te está midiendo el cansancio de ese hombre. Por ejemplo, y un plan de producción, porque soy un explotador, soy un naïf que no me doy cuenta, podría no considerarlo, podría haber puesto que elementos acá afuera, ¿sí?, o podría haber sido lineal. No, un plan de producción podría haber sido una línea recta, en donde más horas hombres,
siempre la misma cantidad, más horas de trabajo, la misma cantidad de incremento marginal de producción. Cuando en el fondo no es así. Lo tecnológicamente viable es distinto porque el hombre se va cansando. O va saturando el factor capital o lo que sea. ¿Sí? Muy buena la pregunta. Esa es una pregunta. ¿Respondió la pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Si no, sería del origen 45 grados más o menos sin tener en cuenta el descanso. Sí, podría ser 45 o cualquiera, pero claro. sí, por ejemplo 45. Eso es un muy buen ejemplo para tomar en un parcial una tontera de esto. O sea, hacer un ensayito de decir que a ustedes es algo que a ustedes naturalmente les sale, ¿sí? Pero que por ahí no había cómo formalizarlo, ¿sí? Entonces, un plan de producción, donde se relaciona un individuo con un factor de la producción, incluye elementos que por ahí no consideran que el individuo va saturando el factor trabajo, o que se va el factor capital, o que se va cansando. Y, en cambio, el conjunto de posibilidades de producción sí lo considera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo graficamos? Graficamos acá el conjunto de posibilidades de producción, explicamos por qué la productividad marginal es decreciente y explicamos todos los puntos del plan de producción de este empresario, que era un perejil, estaban sobre una línea recta, por ejemplo. ¿Sí? O acá afuera, en cualquier lado, pero digamos que el clásico es como que acá fue en la línea recta, ¿sí? De 45 grados. Entonces incluye elementos que no son viables. ¿Por qué? Porque el hombre se va cansando o porque va saturando el factor trabajo, cualquiera de capital, cualquiera de los dos, supongamos que Superman y no se cansa, pero sí va saturando el factor capital. Acá, fíjense la diferencia. Cuando X es cantidad de horas de trabajo, ¿sí? A medida que nos movemos aquí, lo que estoy diciendo es que es el mismo hombre, si uno lo interpreta como el mismo hombre, la productividad marginal lo que está mostrando es que se va cansando ese hombre, entonces produce menos. Ahora, si en realidad esto es cantidad de individuos, todos trabajan 8 horas, ¿sí? Entonces lo único que estoy agregando son individuos, la productividad marginal decreciente lo que me está diciendo es que voy saturando el factor capital. Depende de cómo mido la X, la interpretación de la productividad marginal es distinta. Antes le dábamos como que lo mismo, metíamos todo en la misma bolsa, pero es distinta de la interpretación. ¿Se entendió? Acá todas esas finezas empezamos a pulirlas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Genial, me encantó la pregunta. Ya me la habían... Bueno, están grabadas las clases. Yo después las miro y saco preguntas para parcial de ahí. Bueno, ya ustedes saben que hago eso, suelo hacer eso. Conjunto, bueno, y acá les definí una isocuanta, que ya que retomamos el concepto de isocuanta, se las definí de una forma así como muy chula, que nos dice conjunto de todas las combinaciones de factores que generan exactamente, y sub 0 si quieren, unidades de producción. O sea, son todos los X, fíjense, es como acotar al conjunto de cantidades necesarias de factores, porque esta es que pueden producir y sub 0 o más, y acá no, exactamente lo mismo. O sea, es como que lo voy acotando este conjunto, lo voy haciendo cada vez más chiquito. O sea, son todos los X que pertenecen a los R, N, dependiendo cuántos factores tenga, tal que X pertenece a este plan de producción, o sea, permite producir Y sub 0 o más, y X no pertenece al plan de producción, al conjunto, perdón, de cantidades necesarias de factores de otro Y que es inmediatamente mayor. Entonces, es este menos, pero que no pertenece a otro. Si yo pongo una isocuanta muy pegadita para acá, no pertenece al otro conjunto. Es una definición divina. Si este Y sub'prima se define como un Y, como este, más un épsilon positivo muy chiquitito, ¿sí? Tenemos este conjunto se va haciendo cada vez más finito, más finito, más finito, hasta que queda una línea gruesa, y después una línea gruesa que se va haciendo cada vez más finita, y tenemos, ¡chan!, la isocuanta. ¿Se entendió? Esto es divino para explicar en una pizarra, ¿no? Pero bueno, yo tengo que tratar de ayudarme con la imaginación de ustedes. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entendió. Este concepto ustedes ya lo conocen, ¿sí? Ya que estábamos de isocuanta, repasemos lo que era la relación técnica de sustitución, ¿sí? Entonces ahora nosotros tenemos una tecnología uniproducto que se verifica con igualdad, y es igual a la relación técnica de sustitución,
nos dice en términos teóricos cuánto debe ajustarse uno de los factores para mantener constante el nivel de producción del otro, ¿sí? O sea, son todas las pendientes, geométricamente estamos viendo todas las pendientes de cada uno de los puntos de una isocuanta, por ejemplo. En el caso que tuviéramos 3 sería un plano, pero en este caso son rectas, todas rectas. Definición teórica, definición geométrica, definición algebraica. ¿Sí? Para el que no se acuerda de micro 2 o que no cursó conmigo o lo cursó hace mucho, recuerde que suelo preguntarle de algunos conceptos, tanto la definición teórica, la geométrica y la algebraica. La algebraica, lo más simple, el formato más simple es a partir del método de la diferencial total, ¿sí? Si yo tengo esta función, que se verifica con igualdad, yo diferencio toda la función, el diferencial de y es igual a la derivada parcial de f con respecto al primer argumento, ¿sí? Por el diferencial, lo que varía es el primer argumento, más la derivada parcial de f con respecto al otro argumento por el diferencial. Y como de alguna manera, por definición teórica de la relación técnica de sustitución, yo no quiero que varíen x1 y x2, pero no quiero que varíe el nivel de producción, quiero mantenerme sobre la isocuanta, ¿sí? Entonces, por definición, obligo a que ese diferencial sea igual a 0. Al obligarlo a ser igual a 0, yo puedo reordenar términos y sacar la pendiente, el diferencial de x2 con respecto a x1, no es otra cosa más que el cociente de las productividades marginales, y es la relación técnica de sustitución. Es esta tecnología, si yo quiero producir lo mismo, yo a partir de z quiero producir lo mismo, pero utilizando más factor x1 que x2, por el motivo que sea, después vamos a ver por qué querría eso. Bien, eso implica utilizar más x1 y x2, y menos de x2, pero para saber cuánto, tengo que ver cuánto me rinde en términos de productividad ese x1 y x2. Y por supuesto, cuánto me rinde está medida a través de la productividad marginal, pero evaluada en un punto particular. ¿Estamos de acuerdo? Esto de alguna manera, creo que ya en mate ya lo manejan bastante bien, en micro 2 también, pero lo puse más que nada ya que estábamos para recordar que suelo preguntar siempre la definición teórica, la definición algebraica y la definición geométrica. Y por favor, en la definición algebraica, no me digan, bueno, la relación técnica de sustitución es esta, que es el cociente de las productividades marginales. No, decime en términos teóricos, si no me estás escribiendo lo que yo ya estoy viendo acá en el álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, supongo que sí. Sí, profe. Bueno. Función de transformación. ¿Qué me falta? Bueno, me faltan unos ejemplos. Función de transformación. La función de transformación, el libro a veces la llama T. Yo cuando le pongo el puntito es porque no tengo ganas de poner todos los argumentos. Pero para que me entre más cómodo. Pueden hacer lo mismo en la medida que no sea relevante para el examen, pueden usar lo mismo. Función de transformación es el conjunto de los planes de producción que son tecnológicamente eficientes. Básicamente, yo me estoy parando, ¿sí?, en la frontera. Si tengo una sola función de producción, bueno, será la frontera de la función. Si no, va a ser la frontera de las fronteras, ¿sí? Como lo tenemos aquí, entonces lo escribí de otra forma distinta, ¿sí?, que en el libro aparece mucho. Pues, aquí utilicé el eje, la parte negativa de los ejes, de los cuadrantes, ¿sí? ¿Qué es esto? Analicemos primero esto y después vamos a leer qué es lo que hay alrededor. Acá tengo dos bienes o servicios, no importa, en la economía. I1 e I2. Y yo no he definido si I1 o I2, alguno en particular es insumo. No, los dos pueden ser, entonces, a priori, insumo o factor neto. Bien final o insumo neto. Fíjense, esta es la curva de posibilidades de producción. ¿Sí? Este área es la misma que yo tenía del otro lado, que veníamos trabajando, pero cuando nosotros la graficamos así, yo ya directamente sabía que este era un insumo y este era un bien final. ¿Sí? Cuando yo activo estos otros cuadrantes es porque no sé. ¿Sí? D sub 1, ya no le llamo X, D sub 1 y D sub 2. ¿Qué significa? Fíjense, vamos a analizar primero todo este área. Esta área que me dice que los Y sub 1 son negativos
y los Y sub 2 son positivos. O sea, básicamente acá en términos, el bien Y sub 1 en todos estos planes que pertenecen al conjunto de posibilidades de producción, todos estos planes, ¿sí? El Y sub 1 es un insumo o un factor de la producción y el Y sub 2 es un bien final. En todos estos planes, vamos a analizarlo acá, este pedacito ahora, el Y sub 2 es negativo y el Y sub 1 es positivo. O sea que aquí el Y sub 2 son todos planes que son viables porque están dentro del conjunto de posibilidades de producción, en donde el Y sub 2 en realidad es un insumo, se utiliza como insumo, y el Y sub 1 como bien final. No es fácil encontrar esto, ¿sí? Y acá, ¿todo esto qué son? Todos estos son planes en donde Y sub 2 y Y sub 1 se utilizan como insumos, si se quiere, o cantidades negativas. Básicamente se está desperdiciando todo, ¿sí? Por ejemplo, se utilizó Y sub 1 para producir Y sub 2 y en el fondo no se produjo Y sub 2, no quiero decir que se producen cantidades negativas, ¿sí? Pero de alguna manera todo esto está mostrando zonas ineficientes. ¿Estamos de acuerdo? Se destruyó, quizás se produjo Y sub 2, pero después se destruyó o lo que sea. Entonces, profe, sí. ¿Puede ser que se haya usado Y sub 1 para producir Y sub 2 y después Y sub 2 como un insumo para otro producto y así sucesivamente, o no? Dependiendo, si yo tengo este gráfico, yo tendría que, si yo pudiese hacer eso, tendría que tener el Y sub 3 en la economía, ¿sí? Porque estás relacionando, por ejemplo, no me acuerdo cuál era el que producía, se utilizaba Y sub 2 para producir Y sub 3. Tendría que tener otro eje y el Y sub 3, y ahí estos dos serían negativos y el Y sub 3 tendría que ser positivo, ¿sí? Sería una foto parcial. En general uno trata de que el gráfico sea autocontenido y descriptivo de la totalidad de la economía, ¿sí? Yo lo asocio más a situaciones de ineficiencia. No es que no podría ser lo que vos decís, pero sería muy parcial el análisis. No está mal, pero sería un poco parcial. El gráfico no sería tan ilustrativo de toda la economía, sino más de un análisis parcial. Profe, ¿y en qué parte ahí sería eficiente? A eso es lo que vamos. Entonces, todo esto es lo primero que yo quiero definir es que este es el conjunto de posibilidades de producción, ¿sí? Pero cuando Y sub 1 y Y sub 2 pueden ser insumos o bien final, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La parte eficiente tecnológicamente es la frontera. Este es el T, ¿sí? Fíjense, el conjunto de posibilidades de producción son todos los I tal que f de I es menor o igual a 0. En cambio, este es tal que f de I es igual a 0. ¿Sí? Y este f de I es la función de transformación, a veces se le llama T o a veces se le llama f. El libro utiliza las dos definiciones, por eso les puse las dos ahí. ¿Estamos de acuerdo? Son todos los elementos de I que pertenecen al conjunto de posibilidades de producción, ¿sí? Pero tal que f de I, la función de transformación, es igual a 0. Es la única diferencia. Profe, no me quedaba claro cuál era el bien final y cuál era el insumo. Bien, depende de dónde estás parado. Nosotros acá, esto es todo lo que se puede tecnológicamente posible. Si yo me paro aquí, en esta área, ¿sí? En este cuadrante, dentro de lo que me define la curva de posibilidad de producción, ¿qué es lo que tengo? Y sub 1 son todas cantidades negativas, ¿no es cierto? Porque acá estaría el 0. Y sub 1 es cantidades negativas. ¿Ah? Es un insumo, exactamente. ¿Para producir qué? Y, por ejemplo, si yo me paro aquí, para producir cualquiera de todas estas cantidades de Y sub 2. Particularmente, si produzco esa cantidad, voy a estar sobre la función de transformación, o sea, voy a estar sobre la frontera, voy a estar en la zona de eficiencia. Sí. En este caso, va a ser al revés, ¿sí? Y sub 2 termina utilizando un insumo para producir Y sub 1 que está en una zona positiva. Ah, ok. Ahí entendí. Genial. Bien. Fantástico. Vamos a ver todos estos elementos en el caso de la tecnología Kapf-Douglas. Vamos a definir una función de producción particular, x1, x2, elevados a la A y 1 menos A, con los coeficientes, ¿sí? Ustedes ya saben que pertenecen a 0 y 1. ¿Cómo definimos el conjunto de posibilidades de producción? Es la tripla, porque conjunto es bien y factores, ¿sí? Y menos x1, menos x2, acá ustedes podrían haber puesto el I vector,
genérico, pero ahí tendrían que definir bien qué es cada cosa. Acá, como ya les dije, ya cuáles son factores, como que es la forma más fácil. Pertenece a todo, a los reales en 3, al cubo, digamos, tal que I es menor o igual que la función de producción. O sea, son todos los I, fíjense, que me permiten son menores, la función de producción está dada por cada X, ¿sí? Me permite alcanzar este I. Bueno, son todos los I menores o iguales a lo que me marca como tope la función de producción. ¿Se entendió? Acá sería como con un solo elemento, pero acá son 2 factores. Son todos los I que son menores o iguales, todos los niveles de producto que son menores, que se pueden producir con esta tecnología. Como tope se puede producir un I barra si se quiere, pero todos los que están para abajo son posibles. Conjunto de posibilidades de producción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Corto plazo, elegí que x2 sea igual a z, es lo mismo, nada más que acá lo condiciono a z, y digo que x2 es igual a z. Podría haber dicho 3, 7, 8, lo mismo. ¿Sí? Pero la definición es la misma, largo plazo, corto plazo. Conjunto de cantidades necesarias del factor. Fíjense, ahora yo me tengo que plantar en algún nivel de producción particular. De nuevo, si quieren pónganle I sub 0 aquí. Es el conjunto de, ¿cuál es el foco de análisis? Los factores que pertenecen, en este caso son 2 factores, R cuadrado, tal que me permiten alcanzar, si quieren pongan acá, I sub 0, ese nivel de producción, como tope. Ese o más. O sea que acá ni siquiera le cambio nada a esa parte de la definición. Ven que es el mismo elemento, pero con el foco va en otro lado. ¿Sí? Isocuanta, ya que estamos, voy al conjunto de cantidades necesarias de factor y lo acoto aún más en ese I sub 0, pero ahora se tiene que verificar la igualdad. No es que me permiten producir ese I sub 0 o más, sino que me tienen que permitir producir exactamente ese I sub 0. Función de transformación. La función de transformación se define como la frontera del conjunto de posibilidades de producción. ¿Cuál va a ser? Como es una función, no es un conjunto, o sea, yo ya no lo defino como conjunto, no pongo estos corchetes, no. Una frontera. Es I menos este elemento. Cuando esta función de transformación es igual a 0, estamos ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Una pregunta, gráficamente el isocuanta y la función de transformación serían iguales, o sea, son un dominio. Fíjate que la isocuanta te relaciona factores de la producción, ¿sí? A cada nivel de I, ¿sí? El conjunto de posibilidades de producción o la curva de transformación te vincula bien final con factor. Aunque yo acá tengo uno solo, pero si tuviese 3 sería un plano en realidad. Pero son distintos los elementos que está relacionando. Ok, o sea, la función de transformación. La isocuanta es para cada nivel de producción y este es para cualquiera. Sí. Ok. Sí, ahí va, entendí. Profe, estaría bien. Sí. Estaría bien decir, cuando estamos en la parte de, por ejemplo, cuando producimos I2 positivo y 1 negativo. Deben decir que la función de transformación es la misma que la función de producción. Cuando tengo cuando tengo un unifactor de un unifactor y un único bien, la función de producción, la curva de transformación sería esto que está acá en azul. ¿Sí? La función de producción es lo que está en azul y todo lo que está por debajo. Porque la función de producción te dice todo lo que es posible producir. Yo puedo producir eficientemente o puedo producir ineficientemente. O sea, tendría que estar todo esto pintado. La función de producción te permite hacer todo, ¿sí? En términos económicos. Si bien es un elemento, es una función, te relaciona a lo que es óptimo, ¿sí? Pero la definición, fíjense, tiene que estar en el plan de producción, función de producción. En términos económicos, la función de producción siempre la definimos como el I menor o igual a f de x. ¿Sí? Nosotros vamos a definir cantidad de producto final I que se puede producir como máximo con una determinada cantidad de insumo. Es cierto que matemáticamente vos ves esta fronterita, por eso está bien lo que vos decís, que matemáticamente, pero nosotros siempre en términos económicos la vamos a definir como máximo. Entonces la vamos a definir así a la función de producción siempre.
Y saber esa diferencia está bueno, acostumbrarse, porque todas las demostraciones, este elemento va a ser clave, ¿sí? Acordarse de escribir siempre la función de producción así. ¿Mm? Es como cuando nosotros veíamos, fíjense, ¿se acuerdan que cuando nosotros vemos la demanda, cuando ustedes demanda u oferta, cuando ustedes entran a principios y estructuras, les dicen, bueno, ¿cuánto es una función que nos dice cuánto se demanda, las cantidades demandadas relaciona cantidad demandada con precio, ¿no es cierto? Y ustedes grafican la función, sí, matemáticamente es una línea, una recta o una curva, lo que sea, y la definición. Pero después cuando llegamos a micro 2, a veces algunos ya en micro 1, pero en micro 2 ya decimos qué es. Y la pulimos un poquito y decimos, bueno, en términos económicos, la demanda, la función demanda me está diciendo cuánto es el máximo de disponibilidad a pagar por cada unidad de bien. Entonces ya en el fondo estamos introduciendo este concepto de desigualdad. Y ahora lo estamos haciendo algo también ya lo hicimos en micro 2, pero ahora lo estamos formalizando en micro. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Genial. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No llego a entender bien qué sería la función de transformación. La función de transformación es la frontera de la curva de posibilidades de producción. Es donde no te está sobrando absolutamente nada de insumo. Estás usando a tope los insumos, ¿sí? O sea, cuando vos tenés la función de producción, todo lo que vos producís y menos lo que podés producir es igual a 0. Ah, bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si vos escribís esta función y te da que es positivo, que es negativa, bueno, positivo, es porque en el fondo todavía podés mejorar, no estás sobre la función de transformación. La función de transformación tiene que darte 0 o estar en la frontera de la curva de posibilidades de producción para que sea definición de función de transformación. Solamente es eficiencia. Te elige todo, te está marcando esto que está más oscurito, más azulcito. Sí. Te está diciendo esa función ya, como dijo el compañero, no en términos de desigualdad, sino en términos de igualdad. Una relación biunívoca. Le está quitando todo esto que es posible, pero que no es eficiente. Perfecto, gracias. Ahora, profe. Sí. Perdón. Sí. ¿Sí? No, yo estaba pensando, digo, si la función de producción, como me la acaba de explicar usted, digamos lo mismo que el conjunto. Sí. Cuando es un uniproducto, fíjate que si yo tuviese un uniproducto y un único factor, la función de producción me está mostrando todo esto, ¿sí? Y la conjunto de posibilidades de producción me está mostrando todo esto, porque tengo 1 y 1. Ahora, cuando yo ya tengo más, ya no puedo, ¿sí? Yo tengo que ir a un otro tipo de gráfica, ¿sí? Cuando I sub 1 e I sub 2 son insumos y factores al mismo tiempo. O sea, si vos sabes que tenés un insumo y un factor, sí. Cuando vos tenés ya varios factores y varios insumos, ya no necesariamente, porque detrás de esta curva de posibilidades de producción puede haber varias funciones de producción. Una que utiliza esta como insumo y esta como factor, y otra que utiliza como bien final, y otra que utiliza esta como insumo y esta como factor. Puedo tener muchas, en cambio acá tenés una sola. Porque este está condenado a ser un insumo y este está condenado a ser un bien final. Claro. ¿Se entiende? Bueno, es como sí, si vos tuvieses, bueno, X puede ser insumo y este puede ser bien final, tenés esta función. Pero si X lo utilizo como, tengo esta otra función. Y si el conjunto de todas esas funciones de producción te va a llevar a este conjunto de posibilidades de producción. Solamente van a coincidir cuando, matemáticamente, cuando tengas un único factor y un único bien final. Perfecto, profe, gracias. De hecho, mira, déjame ver, creo que hay una propiedad que vamos a analizar la clase que viene que está vinculado a eso. Está buena la pregunta. Sí, perdón. ¿Había otra cosa que surgió? No entendí mucho una parte de planos, creo que dijiste. Cuando son dos factores y un producto final, por ejemplo, X y Y factores y Z un producto final, la función de transformación serían planos que relacionan Z con X y Z.
Claro, porque yo voy a tener acá otro eje, ¿sí? Sí. Que va a ser el otro factor, si se quiere, o el otro. Y yo lo que, en vez de tener lo que sea tangente, porque esta es como a cada punto yo voy a tener distintos planos, ¿sí? Es como si fuera una hoja de papel. Un plano por cada factor. Claro, son hojas de papel, el conjunto de esas hojas de papel va a ser la frontera. ¿Sí? Acá es más fácil porque es un conjunto de puntos, entonces tengo una recta, pero una curva en este caso. Pero si no, tengo planos. Tengo un montón de puntos que me van a formar un plano. Pero no vamos a entrar en eso. En Mate 3 creo que se ve algo de eso. Yo cuando cursé Mate 3 se veía, pero no sé si ustedes ahora lo ven. Supongo que sí, porque... ¿Quién les da Mate 3? ¿Quién? ¿Cómo? Vargas. Ah, no. ¿Quién les da...? No, probablemente no lo vean. ¿Quién les da estadística 3? ¿Marcelo? Florencia. Sí, Marcelo se los va a dar. En algún lado se los va a meter. Bien. Tecnologías Leontief. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar. Ya estamos en la hora. ¿Sí? Ya son las 7. No los voy a detener porque no sé si tienen otro curso. Lean el ejemplo de la tecnología en Leontief y traten de ustedes de entenderlo, ¿sí? Vamos a arrancar de eso con las dudas que ustedes tienen. Si ustedes no me presentan dudas es porque lo entendieron y arranco directamente sobre las propiedades más comunes, que es uno de mis temas favoritos del curso. Así que anoten que va de cajón a un examen mucho. Bien, chicos, dejamos de compartir. Profe, una consulta rápida. Sí. Cuando vimos multiproducto, cuando era negativo en términos netos, algún factor es que se usaba más como factor que lo que quedaba como bien final. Exactamente. Era algo así. Exactamente. No, puede ser que se utilice solo como factor o que se utilice más como factor que como bien final. No sabemos. No hay forma de saberlo, pero no sabes. Información no sabemos. Bien, listo, perfecto. Gracias. Genial. Bueno, chicos, con esto los despido. Cuando esté terminada la grabación, la subo al aula virtual nuestra. Ustedes tienen el link. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias. Nos vemos, profe.